Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Una vez más nos encontramos en nuestro espacio en el que vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Recuerden que se pueden suscribir, enviar sus comentarios, alguna sugerencia también es bienvenida, pero lo más importante de todo es que puedan compartir estos mensajes, estos videos, para que también a otros les pueda ser de bendición y de edificación personal. Muy bien. Si a nosotros nos dicen una palabra que sea específica, es muy probable que la relacionemos con algún pasaje de las Escrituras, con algún mensaje que hayamos oído, alguna predicación, alguna enseñanza, o tal vez algo que nosotros hayamos preparado para compartir con otros. Si la palabra fuera la palabra camino, es muy probable que la relacionemos automáticamente con lo que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesucristo mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. O tal vez con la historia del ciego Bartimeo, que se encontraba mendigando junto al camino, dice. Y él oye, escucha que hay un alboroto, que algo está sucediendo en su entorno, en su alrededor, entonces pregunta qué es lo que está pasando y le dicen, Jesucristo está pasando por aquí. Entonces en un acto de fe se levanta, arroja su capa, va hacia Jesús para recibir su milagro. O tal vez podríamos también asociarla a lo que nos relata Marcos capítulo 16, versículo 12, donde ya nuestro Señor Jesucristo, habiendo resucitado, se les aparece a dos que iban por el camino. Algunos estudiosos de las Escrituras, teólogos, antropólogos bíblicos, historiadores, asocian a estos dos de Marcos 16, 12 con lo que encontramos en Lucas capítulo 24. En Lucas, a partir del versículo 1 del capítulo 24, encontramos una historia muy interesante que sucede el domingo o el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que muy de mañana unas mujeres fueron hacia la tumba de Jesús, hacia el sepulcro, llevando especias aromáticas para esparcirlos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegan se encuentran que la piedra de la tumba estaba removida y se les aparecen unos ángeles y les anuncian que el Jesucristo había resucitado. Y es interesante la historia, más que nada lo que relata a partir del versículo 13. Es muy largo leerlo todo, es muy extensa, pero nosotros vamos a tomar algunas partecitas de esta historia de estos hombres que iban de camino a Emaús, que nos va a dar a nosotros, me parece, en este tiempo que estamos viviendo, en este momento de el transitar del mundo a raíz de esta pandemia que nos azota, nos puede traer un poquito de claridad y nos puede traer un poquito de calma, sobre todo ante tanta convulsión, ante tanta desesperación, tanta confusión y tantas cosas que andan dando vueltas y que muchas veces afectan a nuestra vida, a nuestro ánimo. En esta oportunidad la palabra del Señor nos quiere dar ánimo, nos quiere alentar, nos quiere levantar, nos quiere realmente a nosotros exhortar también en algún aspecto si es que por ahí estamos dando lugar a algunas cuestiones que no están bien en nuestras vidas. Pero mire lo que dice. Vamos a leer Lucas 24, versículo 13. Vamos a leer algunos pasajes desde aquí hasta el final de la historia y dice, ese mismo día, el mismo día en que estas mujeres iban a llevar esas esencias aromáticas a el sepulcro, a esparcirlo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. En el versículo 17 dice, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que les sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios,
y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Es interesante el relato que hacen estos hombres a Jesús mismo de lo que había sucedido, y el Señor presta atención. Vamos a saltear algunos versículos y vamos a ir hasta el 27, Lucas 24, 27, y dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesucristo les quería explicar que él no vino para ser un líder político, no vino a rescatar al pueblo de Israel entonces bajo el dominio y el yugo del imperio romano, sino que vino a establecer un reino espiritual. Ahí ya no tenemos que basar en esa piedra fundamental nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los seguidores de Jesús, que Él vino a establecer un reino espiritual. A veces a nosotros nos pasa lo mismo que a muchos de los discípulos de Jesús les pasaba, o que les pasaba también a estos dos que iban caminando a Emaús, que la esperanza está puesta en las cosas materiales, en las cosas que vemos, en las cosas que relacionamos habitualmente en nuestra vida y asociamos a nuestras vidas, y no nos damos cuenta lo que está detrás, lo que maneja espiritualmente a esos acontecimientos, a esas posturas, a esas cosas que suceden a nuestro alrededor. Jesucristo entonces dice que en el versículo 27 comenzó a guiarlos acerca de las escrituras, explicándoles sobre todo lo que el profeta Isaías decía acerca de él. Versículo 28. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. Versículo 31. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Qué interesante esto, ¿no? Que estos dos hombres que habían estado con Jesús en vida, que habían seguido a Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas, no pudieron discernir que en el caminando con ellos, estaba el Señor. No pudieron darse cuenta que era Jesucristo mismo el que venía caminando con ellos y hablando con ellos. Muchas veces nos pasa a nosotros que no nos damos cuenta cuando vamos en este caminar. Por eso este mensaje se enfoca en el camino, y yo le voy a poner como título probablemente los del camino, o los que van en el camino, porque tiene que ver con este caminar que nosotros hemos decidido el día que entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo. Hemos decidido transitar un camino. A los apóstoles en la antigüedad les llamaban los del camino, justamente porque iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando el mensaje del Señor. En aquella época no existían los aviones, ni los coches como los conocemos ahora, ni los ómnibus, no había trenes, solamente había carros, había burros, camellos, y mayormente, la mayoría de las veces se transitaba de a pie, se iba de un lugar a otro de a pie. Por eso se buscaba un lugar estratégico que esté cerca de algunos pueblos y ciudades, de aldeas, para tomarlo como base y luego salir a anunciar el mensaje de la palabra a los alrededores. Entonces iban por el camino y le llamaban a los primeros creyentes, aparte de decirles pequeños cristos, cristitos o cristianos, también se le decían los del camino. Y hoy nosotros somos los del camino. Somos los que tenemos que anunciar la palabra del Señor. Yo sé que estamos en un tiempo difícil, muchos están aislados en el aislamiento todavía por el tema de la pandemia, o cuarentena, como le quieramos llamar, pero podemos anunciar el mensaje del Señor a través de las redes, a través de los dispositivos digitales, a través de las diferentes plataformas que hoy tenemos. Podemos anunciar el Evangelio. De hecho, hay hermanos y hermanas que ministran a través de las redes sociales, que ministran a través del teléfono, a través del internet, ministran a otros.
a través de la tecnología y anuncian la palabra del Señor. Y lo más interesante, lo que me gusta, lo que dice el versículo 29, dice, quédate con nosotros porque se hace tarde. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Nosotros vemos que estamos viviendo los últimos tiempos, las señales son claras, que estamos atravesando por la última etapa. Las profecías, las palabras que encontramos en las Escrituras y las señales que nos fueron anunciadas se están cumpliendo. Entonces es como que vemos que se nos hace tarde y necesitamos que el Señor se quede con nosotros. Si luchamos con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Vamos a encontrarnos con la derrota. Pero si luchamos con el Señor a nuestro lado, si caminamos con Jesús a nuestro alrededor y compartimos con Él y hablamos con Él, oramos a Él, nos llegamos hacia su presencia, grandes cosas pueden suceder en nuestras vidas. No miremos solamente lo que está a nuestro alrededor. Y miren, versículo 30 dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se los dio. Estaba Jesús sentado con ellos a la mesa y ahí se le fueron abiertos el entendimiento. En el versículo 31 dice, y les fueron abiertos los ojos. Se les abrió el entendimiento cuando Jesucristo toma el pan y lo parte. Tal vez porque hacía unos días atrás, 3 o 4 días atrás, habían estado compartiendo la última cena y vieron a Jesucristo, al Jesucristo hecho hombre todavía, partir el pan. Y eso les recordó que realmente Jesucristo vino a establecer otro tipo de reinado, otro tipo de vida vino a regalarnos el Señor, a brindarnos el Señor. Vino a traer otro estilo de vida distinto, porque su cuerpo ese pan representa ese cuerpo de Jesucristo que fue partido y molido por nuestros pecados. Cuando Jesucristo establece la Santa Cena, dice que el pan es simbología de su cuerpo, que ha sido quebrado, que ha sido maltratado, que ha sido partido su cuerpo por la remisión de los pecados, y que el vino simboliza la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, también por nuestros pecados. Es interesante el versículo 32 que nos dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Cuando Jesucristo habla, cuando hay palabra de Dios, cuando hay presencia de Dios, tiene que arder nuestro corazón. Cuando la palabra está guiada por el Espíritu del Señor. Porque Jesucristo ya no puede caminar con nosotros alrededor físicamente como lo hizo con sus discípulos. O como lo hizo en esta parte de la historia donde una vez resucitado se les presentó a sus discípulos, a varios de ellos, para dar testimonio de que realmente había resucitado y que su cuerpo no había sido robado ni extraído como cree muchas veces el relato popular, ¿no? Que quedó después de la resurrección de Jesús, que sobre todo fue fogoneado por los fariseos, por los religiosos de entonces, sino que Jesucristo resucitó y dio señales de que así fue presentándose a ellos. Y dice, ardía nuestro corazón. Pero hoy para nosotros el Señor ha dejado algo muy importante. Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos enseña y nos abriga, nos abraza, nos consuela. Por eso cuando la palabra de Dios está guiada y sobre todo está cimentada en el poder del Espíritu Santo, nuestro corazón tiene que arder. Cuando la palabra de Dios es guiada por el Espíritu Santo y está sustentada realmente en el Espíritu de Dios, nuestro corazón tiene que arder, algo tiene que pasar, no tiene que volver vacía. Si bien dice que la palabra no vuelve vacía, cuando hay poder de Dios, menos todavía. Es más poderosa la palabra. Cuando la unción y el poder del Espíritu Santo está respaldando la palabra, algo tiene que suceder. Un efecto tiene que suceder, algo tiene que pasar. Y mire lo que dice el versículo 33, que se levantaron, ¿no? Y se fueron. Se fueron a anunciar lo que había pasado. Se fueron a contar que habían visto a Jesucristo resucitado. Fueron a hablar con los demás. Y sobre todo fueron a dar testimonio de lo que había sucedido. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando uno camina con Jesús, cuando uno va con Jesús, cuando Jesucristo nos habla, cuando Jesucristo nos enseña, cuando Jesucristo comparte tiempo con nosotros, como decía, algo extraordinario y diferente tiene que pasar. No nos podemos callar. Lo que el Señor nos da es para compartir con los demás.
Uno no puede quedarse quieto, tiene que salir a anunciar lo que vio, lo que oyó, lo que sintió, porque viene de parte de Dios. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, como decíamos. Tiempo de pandemia, tiempo inédito para muchos de nosotros, nunca hemos vivido cosas así, donde estamos sobre todo cumpliendo un aislamiento social o cuarentena, como le quieran llamar, y se ve en la sociedad, se ve en el mundo como un espíritu que está generando temor, que está generando dudas, que genera preocupación, y ese mismo espíritu que está en el mundo muchas veces también contagia a algunos creyentes. Por eso, mi estimado hermano, mi estimada hermana, quiero traerte aliento. Tenemos que estar con Jesús, cerca de Jesús. Aprovechemos este tiempo que tenemos para estar con Él. Yo sé que muchos han aprovechado desde el minuto cero este tiempo, poniéndose a orar, a interceder, a clamar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios, a leer su palabra, a meditar. Muchos otros comenzaron después y otros todavía están afanados y ocupados y preocupados en forma natural. No pueden discernir lo que está pasando en este tiempo y están buscando culpables en conspiraciones de si los chinos, si los rusos, si los norteamericanos, si el anticristo ya se va a manifestar, si este es el último tiempo, si no vamos a morir todos. Mi hermano, mi hermana, hay señales que tienen que cumplirse en los últimos tiempos. Hay cosas que tienen que pasar y que nosotros no somos los dueños de esos tiempos. Esos tiempos están manejados por el Señor. Es Él el dueño de los tiempos. Es Él el que maneja las circunstancias. Confiemos solamente en Dios. Pongamos nuestra esperanza en Él. Miremos a Jesús. Sigamos las huellas de Jesucristo. Caminemos con Él en este tiempo. Como hicieron estos hombres en Emaús, pidamos al Señor que venga y que camine con nosotros, que nos enseñe, que nos corrija, que nos aliente, que nos abrace. Compartamos tiempo con el Señor, compartamos el tiempo que tenemos y que tal vez ya sea cada vez menos de cuarentena, de aislamiento, tal vez ya el tiempo que quede sea mucho más corto que el que ya hemos transitado, aprovechémoslos para estar con nuestro Señor Jesucristo. Leamos su palabra, oremos, ayunemos, busquemos su rostro, tratemos de depositar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Él, porque cuando lo hacemos, cosas grandes y poderosas suceden. Bendito Señor, te damos gracias en esta oportunidad por tu palabra. Gracias porque nos hablas, Señor. Gracias porque vos estás con nosotros. Señor, gracias porque sabemos, Señor, que a pesar de las circunstancias y las dificultades, podemos entender, Señor, que vos nos abrazás con tus cuerdas de amor, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, no hay límites para el Espíritu Santo. No hay límites, Señor. Sabemos que no hay límites para la oración. Sabemos que no hay límites, Padre, que nada nos puede detener. Que vos no estás limitado. Que vos, Señor, no estás muerto, sino que vives y vives en nosotros. Por eso, Padre, en esta hora suplicamos y rogamos que nos visites ahí en cada hogar, en cada casa. Señor, visita a cada uno de los que está mirando este video, este mensaje. Tócales el corazón, Señor. Llega hasta ellos con tu presencia. Háblales, Señor. Muéstrate, como hiciste con estos hombres en el camino de Maús. Muéstrate, Señor, que tú eres real y que tienes el control de todas las cosas. Pon fe y pon esperanza en los corazones en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y pedimos perdón si nosotros hemos desviado nuestra mirada y así como estos hombres esperaban un líder político, esperaban un líder humano, nosotros muchas veces ponemos las confianzas en las cosas que nos rodean y no ponemos la mirada en vos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por esta actitud. A partir de ahora ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muy bien. Que el Señor los bendiga rica y grandemente. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Espero que este mensaje haya sido claro, que haya podido ser de edificación y de bendición para su vida. Recuerden que pueden compartirlo a otros para que también ellos puedan disfrutar de la palabra del Señor como la hacemos nosotros. Nos vamos a encontrar pronto en otra emisión similar a esta. Que el Señor los bendiga y los
guíe cada instante de sus vidas. Bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado.